Me llamo Ricardo Mendoza, tengo 75 años, y durante muchos años creí que el hogar era el lugar donde uno siempre podía volver, aunque el mundo te tratara mal, aunque el cuerpo se cansara, aunque los hijos crecieran y se fueran, aunque la vida te quitara personas, fuerzas y sueños. Para mí, el hogar era una puerta conocida, una llave vieja en el bolsillo y el olor del café de mi esposa al amanecer. Pero una tarde, al regresar del hospital con mi esposa, metí la llave en la cerradura de nuestra propia casa, y no abrió. Al principio pensé que estaba usando la llave equivocada. Mis manos ya no eran tan firmes como antes, y la vista me fallaba un poco cuando el sol pegaba de frente. Volví a intentarlo, nada, la llave no entraba. Mi esposa, Carmen, estaba a mi lado, cansada después de una consulta médica. Tenía 72 años, problemas de presión y una tristeza guardada que, desde hacía meses, le pesaba más que cualquier enfermedad. Ricardo, me dijo en voz baja. ¿Qué pasa? Yo miré la cerradura, era nueva, brillante, diferente, sentí un frío en el pecho. Nuestra cerradura había sido cambiada, y no por nosotros. Golpeé la puerta, una vez, 2 veces, 3 veces. Después de un momento, escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que apareciera el rostro de nuestra nuera, Valeria. No parecía sorprendida de vernos, eso fue lo que más me dolió. No abrió con cara de susto ni con vergüenza. Abrió como si nos estuviera esperando, como si hubiera ensayado ese momento. ¿Qué hacen aquí?, preguntó. Me quedé mirándola, sin entender. ¿Cómo que qué hacemos aquí? Vivimos aquí. Valeria cruzó los brazos. Ya no. Carmen se apoyó en mi brazo. Valeria, hija, ¿qué significa esto? Ella sonrió, pero no con dulzura. Era una sonrisa dura, fría, de esas que no llegan a los ojos. Significa que las cosas cambiaron. Esta casa ya no he de seguir siendo un refugio para todos. Necesitamos poner orden. Yo respiré hondo. Abre la puerta. No puedo, Valeria, esta es nuestra casa. Ella levantó la barbilla. Eso es lo que ustedes creen, y en ese instante entendí que la cerradura no era el verdadero problema. La cerradura era solo el final visible de una traición que había empezado mucho antes. Carmen y yo compramos aquella casa cuando éramos jóvenes. Yo trabajaba como conductor de camión. Pasaba semanas en carretera, durmiendo en cabinas frías, comiendo donde podía y ahorrando cada moneda. Carmen vendía comida en el barrio, tamales, sopas, empanadas, lo que hiciera falta. No tenía descanso. Cocinaba de madrugada, lavaba ropa de día y por la noche ayudaba a nuestros hijos con la escuela. Tuvimos 2 hijos, Daniel y Oscar. Daniel, el mayor, se fue a vivir lejos. Era buen muchacho, responsable, pero la vida lo llevó a otra ciudad. Nos llamaba seguido y siempre decía, papá, si algún día necesitan algo, me voy para allá. Oscar, el menor, era diferente. Cariñoso, sí, pero débil de carácter. De niño se escondía detrás de Carmen cuando tenía miedo. De joven, siempre buscaba que alguien decidiera por él. Y de adulto, encontró a Valeria. Valeria era elegante, hablaba con seguridad y desde el principio dejó claro que no le gustaba nuestra vida sencilla. La primera vez que vino a la casa, miró las paredes, los muebles antiguos, el patio con macetas y dijo, tiene potencial. No dijo, qué casa tan bonita, no dijo, qué hogar tan cálido, dijo, tiene potencial. Como si no estuviera entrando a la historia de una familia, sino inspeccionando una propiedad. Carmen intentó quererla desde el primer día. Es la esposa de nuestro hijo, me decía. Hay que tratarla como una hija, y eso hizo. Le cocinaba sus platos favoritos, le regalaba manteles bordados, la llamaba en su cumpleaños y hasta le ofreció su habitación cuando Valeria y Oscar tuvieron problemas para pagar renta. Ese fue nuestro primer gran error. Cuando Oscar perdió su trabajo, vino a casa con los ojos bajos. Papá, mamá, solo será por unos meses, dijo. Mientras me estabilizo, Valeria estaba a su lado, seria, sin rastro de humildad. No queremos molestar, agregó. Pero la familia debe apoyarse. Carmen no lo pensó. Claro que sí, hijo. Esta siempre será tu casa. Yo también acepté. ¿Cómo negarle techo a un hijo? Les dimos la habitación del fondo. Movimos nuestras cosas, hicimos espacio en el armario, cambiamos cortinas, arreglamos el baño. Al principio todo parecía normal. Oscar buscaba trabajo. Valeria decía que también estaba viendo oportunidades. Pero los meses pasaron, y lo que empezó como una ayuda temporal se convirtió en una invasión silenciosa. Primero Valeria cambió la forma de la sala. Estos muebles hacen ver la casa vieja, dijo. Luego cambió la organización de la cocina. Doña Carmen, usted guarda todo como antes. Hay que modernizarse. Después empezó a recibir visitas sin avisar. Sus amigas entraban, se reían fuerte,
usaban nuestras tazas, abrían el refrigerador como si fuera suyo. Una tarde encontré a una de ellas tomando café en mi sillón favorito. Ay, perdón, dijo sin levantarse. Valeria me dijo que podía sentarme aquí, yo no dije nada. Solo me fui al patio. Uno cree que está evitando problemas. En realidad, está enseñando a los demás hasta dónde pueden avanzar. Valeria avanzó mucho, empezó a llamar a nuestra casa, mi casa, frente a otras personas. En mi casa hace falta pintar, en mi casa vamos a cambiar el comedor, en mi casa no me gustan esas plantas. Carmen se quedaba callada, yo corregía suavemente, nuestra casa, Valeria, ella sonreía, claro, don Ricardo. Por ahora, esa frase me quedó dando vueltas. Por ahora, un día, mientras desayunábamos, Valeria puso sobre la mesa una carpeta. He estado pensando, dijo. Esta casa es demasiado grande para ustedes. 2. Carmen dejó de mover la cuchara. Pero también viven ustedes aquí, precisamente, respondió Valeria. Óscar y yo podríamos hacernos cargo de todo. Ustedes ya no deberían preocuparse por recibos, reparaciones ni trámites. Yo la miré. ¿Qué propones? Que pongan la casa a nombre de Óscar. Carmen se llevó una mano al pecho. A nombre de Óscar. Valeria habló como si fuera lo más natural del mundo. Sí. Al final, él es su hijo. Y algún día la casa será de él. También tenemos otro hijo, respondí. Su rostro cambió. Daniel ni vive aquí, pero sigue siendo nuestro hijo. Valeria apretó los labios. Con todo respeto, don Ricardo, Daniel tiene su vida. Nosotros somos los que estamos aquí. Nosotros los cuidamos. Yo casi solté una risa amarga. ¿Nos cuidaban? Carmen seguía cocinando, limpiando y pagando casi todo con mi pensión. Yo seguía arreglando tuberías, comprando gas, pagando luz, agua e impuestos. Óscar aportaba cuando podía, que era casi nunca. Valeria no aportaba nada, pero opinaba de todo. Nadie va a poner la casa a nombre de nadie, dije. Valeria guardó la carpeta lentamente. Luego no digan que no quisimos hacer las cosas bien. Esa noche, escuché discusiones en la habitación del fondo. Valeria hablaba fuerte. Óscar respondía en voz baja. Tienes que hablar con ellos, decía ella. No podemos vivir así toda la vida. Son mis padres, Valeria, precisamente. Y tú eres su hijo. Te corresponde. Me quedé parado en el pasillo, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Al día siguiente, Óscar vino a hablar conmigo. Papá, no quiero que te molestes, entonces no digas algo que me moleste. Bajó la mirada. Valeria cree que sería bueno ordenar lo de la casa. Ordenar o regalarles lo que tu madre y yo construimos, no es regalar. Es pensar en el futuro. Tu madre y yo todavía estamos vivos, hijo. Óscar no respondió. Ese silencio me dijo todo. Desde ese día, la relación cambió. Oh, Valeria dejó de fingir. Ya no nos saludaba en las mañanas. Se molestaba si Carmen usaba la lavadora cuando ella quería. Se quejaba del olor de la comida. Decía que mis herramientas en el patio daban mal aspecto. Una tarde la escuché hablando por teléfono. No, todavía no han firmado nada. Sí, ya sé. El viejo es terco. Pero Carmen es más fácil, ella se quiebra con culpa. El viejo, así me llamaba, y Carmen, mi esposa, era para ella alguien que podía quebrarse. No dije nada en ese momento. Pero empecé a prepararme, llamé a Daniel, le conté todo. Hubo un silencio largo del otro lado. Papá, voy para allá. No hace falta, sí hace falta. Y también necesito que revisen los documentos de la casa. Daniel llegó 2 días después. Trajo a una abogada de confianza, la licenciada Morales, una mujer seria que había trabajado años en asuntos de propiedades y herencias. Nos sentamos en la cocina, con las escrituras sobre la mesa. La licenciada revisó todo. Don Ricardo, doña Carmen, la casa está a nombre de ustedes dos. Nadie puede venderla, transferirla o reclamarla sin su consentimiento. Ni su hijo, ni su nuera, ni nadie. Carmen respiró aliviada, pero la abogada agregó, sin embargo, si hay presión, amenazas o intentos de sacarlos de su domicilio, deben documentarlo. No permitan que esto se convierta en una situación de hecho. ¿Situación de hecho? Pregunté, que alguien actúe como dueño sin serlo. Cambiar cerraduras, impedirles el acceso, controlar servicios, ocupar espacios. Es importante tener pruebas. Daniel miró hacia el pasillo. Valeria sabe que ustedes revisaron esto. No, dije, mejor. Vamos a mantenerlo así por ahora. No quería vivir como si mi propia casa fuera un campo de batalla. Pero ya lo era. 2 semanas después, Carmen tuvo una crisis de presión. La llevé al hospital temprano. Óscar y Valeria estaban en la casa. Les avisé antes de salir, llevaremos a tu madre a consulta. Regresamos en la tarde. Óscar pareció preocupado. Valeria solo dijo, está bien, pasamos casi todo el día fuera.
Exámenes, espera, recetas, cansancio. Cuando por fin regresamos, el sol ya estaba bajando, y allí fue cuando mi llave no abrió, la cerradura había sido cambiada, Valeria abrió la puerta solo un poco, ya les dije, dijo. Las cosas cambiaron, yo sentí que la voz me salía más grave. ¿Dónde está Oscar? No está, llámalo, no hace falta. Él está de acuerdo. Carmen empezó a llorar. Valeria, por favor. Mis medicinas están adentro. La cara de Valeria no se movió. Les puedo sacar una bolsa con algunas cosas. No queremos una bolsa, dije. Queremos entrar a nuestra casa. Ella abrió un poco más la puerta. Detrás de ella pude ver cajas en la sala. Algunas eran nuestras. Había cuadros retirados, macetas movidas, fotografías familiares apiladas en el suelo. Sentí una punzada de dolor. Estaban desmontando nuestra vida. ¿Qué hiciste? Pregunté. Valeria respondió sin temblar. Lo que ustedes no tuvieron el valor de hacer. Tomar decisiones. No eres dueña de esta casa. Oscar vive aquí. Oscar es nuestro hijo. Tú eres invitada. Sus ojos ardieron. Invitada no. Soy la esposa de su hijo. Y ustedes ya no pueden seguir dominándolo con culpa. Carmen lloró más fuerte. Nunca quisimos dominar a nadie. Valeria se inclinó hacia adelante. Doña Carmen, usted ya está grande. Don Ricardo también. Lo mejor es que se vayan con Daniel o a un lugar donde los cuiden. Nosotros vamos a encargarnos de la casa. Yo saqué el teléfono. Voy a llamar a la policía. Valeria se burló. Llame a quien quiera. Yo también puedo decir que ustedes se fueron voluntariamente y que luego quisieron entrar a la fuerza. En ese momento, una voz habló desde la acera. Entonces será mejor que todos digamos la verdad. Era Daniel, había llegado en su coche. Se bajó con la licenciada Morales y un hombre de traje que llevaba una carpeta. Valeria palideció. ¿Qué hacen aquí? Daniel se acercó con una calma que yo nunca le había visto. Papá me avisó que la cerradura no abría. Valeria intentó cerrar la puerta, pero Daniel puso el pie. No. Esta puerta no se cierra. No puedes entrar, dijo ella. La licenciada Morales se adelantó. Buenas tardes. Soy la representante legal de los propietarios, Ricardo Mendoza y Carmen de Mendoza. Le informo que impedirles el acceso a su domicilio puede tener consecuencias legales. Valeria tragó saliva. Yo vivo aquí, vivir aquí no la convierte en propietaria, respondió la abogada. Yo miré a Carmen. Estaba temblando. Le puse mi saco sobre los hombros. Daniel llamó a Oscar. Puso el teléfono en altavoz. ¿Dónde estás? La voz de Oscar sonó nerviosa. Voy llegando. ¿Qué pasa? Tu esposa cambió la cerradura y no deja entrar a papá y mamá. Hubo silencio. Yo no sabía que iba a hacerlo hoy. Carmen cerró los ojos. No había dicho, yo no sabía, había dicho, no sabía que iba a hacerlo hoy. Eso significaba que lo sabía, solo no sabía cuándo. Cuando Oscar llegó, bajó del auto con la cara desencajada. Valeria salió por fin a la puerta. Oscar, diles que esta casa también es tuya. Él miró a su madre, luego a mí, luego a la abogada. No pudo sostenernos la mirada. Papá, mamá, yo pensé que era lo mejor. Carmen susurró. Sacarnos de nuestra casa era lo mejor. Oscar empezó a llorar. Valeria decía que Daniel iba a quedarse con todo. Que ustedes nunca me iban a dar mi parte. Que yo era el que estaba aquí, el que debía asegurar algo para mi familia. Daniel apretó la mandíbula. Y para asegurar algo tenías que dejar a tus padres en la calle. Valeria gritó. Nadie los dejó en la calle. Iban a irse contigo. Yo la miré fijamente. Tú decidiste nuestro destino sin preguntarnos. La licenciada abrió su carpeta. Señora Valeria, aquí están las escrituras actualizadas. La propiedad pertenece exclusivamente a don Ricardo y doña Carmen. No existe cesión, donación ni contrato a favor de usted o de su esposo. Además, tenemos mensajes, testimonios y ahora un acto claro de exclusión del domicilio. Valeria perdió el color. Esto es una exageración, no, dije. Exageración es cambiar la cerradura de una casa que no es tuya. En ese momento llegó una patrulla. Daniel la había llamado antes de llegar. 2 agentes se acercaron. La abogada explicó la situación. Mostró documentos. Yo mostré mi identificación con esa dirección. Carmen también. Uno de los agentes miró a Valeria. Señora, debe permitir el ingreso de los propietarios. Valeria levantó la voz. Yo vivo aquí. Mis cosas están aquí. El agente respondió. Eso se puede resolver después. Pero usted no puede impedir el acceso a los dueños. Valeria miró a Oscar, esperando que la defendiera, pero Oscar estaba roto. Abre la puerta, Valeria, dijo. Ella lo miró con odio. Cobarde. Él bajó la cabeza. Cuando entramos, Carmen soltó un llanto que nunca olvidaré. La sala estaba irreconocible. Nuestras fotos estaban quitadas. El mantel que Carmen había bordado estaba tirado sobre una caja.
Mi sillón estaba cubierto con una sábana. En la mesa había papeles con ideas de remodelación. Valeria no solo había cambiado la cerradura, había intentado borrar nuestra presencia. Carmen tomó una foto de nuestros hijos cuando eran pequeños. Tenía el marco roto. ¿Por qué? Preguntó sin mirar a nadie. ¿Por qué tanta prisa por quitarnos de aquí? Nadie respondió, porque la respuesta era vergonzosa: codicia, impaciencia, falta de respeto. La licenciada nos recomendó hacer un acta formal y solicitar que Valeria y Óscar salieran de la casa. Yo miré a mi hijo menor. Óscar lloraba en silencio junto a la pared. Una parte de mí quería abrazarlo, otra parte quería preguntarle en qué momento dejó de ser el niño que corría a mis brazos y se convirtió en un hombre capaz de permitir que su madre enferma quedara afuera de su propia casa. Óscar, le dije, tienes que irte. Levantó la mirada. Papá, no hoy como castigo. Hoy como consecuencia. Carmen lloró más. Ricardo, le tomé la mano. No podemos seguir viviendo con miedo dentro de nuestra propia casa. Óscar asintió lentamente. Valeria explotó. Perfecto. Quédense con su casa vieja. Después no pidan ayuda cuando se estén muriendo solos. Carmen se estremeció. Yo di un paso hacia ella. Valeria, tú entraste a esta casa como nuera. Mi esposa te ofreció comida, respeto y techo. Tú le pagaste cambiando la cerradura. No vuelvas a hablarle de soledad a una mujer a la que intentaste sacar de su hogar. Por primera vez, Valeria no respondió. Esa noche, Óscar y Valeria se fueron a un hotel. Daniel se quedó con nosotros. La licenciada cambió otra vez la cerradura, esta vez con nuestra autorización. También instalamos una cámara en la entrada y dejamos documentos importantes en una caja de seguridad. Carmen no durmió. Caminaba por la casa tocando sus cosas, como si necesitara confirmar que todavía estaban allí. Sentí que me habían borrado, me dijo. Yo la abracé. No pudieron, pero lo intentaron, sí. Y por eso no podemos fingir que no pasó. Durante semanas no hablamos con Óscar. Él llamaba, dejaba mensajes, pedía perdón. Valeria no. Ella mandó un solo mensaje a Daniel: tus padres manipularon todo. Esa casa algún día será un problema. Daniel me mostró el mensaje. Yo le respondí: no, hijo. El problema nunca fue la casa. El problema fue pensar que los viejos no tienen derecho a seguir siendo dueños de su vida. Un mes después, Óscar vino solo. Lo recibimos en el patio, no dentro de la casa. Eso le dolió. Lo vi en su cara. Pero debía entender que la confianza también tiene puerta, y esa puerta no se abre con cualquier llave. Me separé de Valeria, dijo. Carmen se quedó inmóvil. No lo hice para que me perdonen, continuó. Lo hice porque esa tarde entendí que yo había permitido algo imperdonable. No fui víctima solamente. Fui cómplice. Yo no hablé. Óscar lloró. Mamá, cuando te vi afuera con tus medicinas adentro, sentí vergüenza de mí mismo. Pero no tuve valor para decirlo en ese momento. Carmen lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Hijo, una madre puede perdonar muchas cosas. Pero el miedo que sentí esa tarde no se va rápido. Lo sé, yo te cargué cuando no podías caminar, dijo ella. Y tú dejaste que alguien me cerrara la puerta. Óscar se cubrió la cara. Fue una frase dura, pero verdadera. Daniel, que estaba con nosotros, habló. Óscar, el perdón no significa volver a vivir aquí. Eso tienes que entenderlo. Óscar asintió. No vine a pedir eso. Vine a pedir la oportunidad de reparar lo que pueda. Reparar, qué palabra tan difícil, porque algunas cosas se arreglan con herramientas, como una cerradura, una puerta o un marco roto, pero otras necesitan tiempo, mucho tiempo. Óscar empezó a visitarnos los sábados. Nunca entraba sin permiso. Al principio se quedaba en el patio. Luego Carmen lo invitó a tomar café en la cocina. Después me ayudó a pintar la sala, pero no decidió colores. Solo preguntó: ¿cómo la quieren ustedes? Esa pregunta, que antes parecía tan simple, se volvió importante. ¿Cómo la quieren ustedes? Durante años, Valeria había opinado como dueña. Óscar había callado como cobarde. Y nosotros habíamos cedido como padres que no querían perder a su hijo. Ahora todos estábamos aprendiendo de nuevo los límites del amor. Valeria intentó reclamar algunas cosas. Mandó mensajes diciendo que tenía derechos por haber vivido allí. La licenciada Morales se encargó. Le devolvimos sus pertenencias en cajas, con inventario y testigos. Nada más. Nunca volvió a cruzar nuestra puerta. Meses después supimos que estaba viviendo con una amiga y diciendo que nosotros la habíamos echado por ambición. Me dio tristeza, pero no sorpresa. Hay personas que, aun frente a la verdad, prefieren abrazar su mentira porque la mentira les permite sentirse víctimas. Un año después de aquel día, Carmen hizo algo que me sorprendió. Compró una pequeña placa de metal. Y me pidió que la colocara junto a la puerta. Decía: esta casa se abre con amor,
no con ambición. La miré y sonreí. No es demasiado directa, ella respondió, después de lo que vivimos, la puerta merece hablar claro, la instalé esa misma tarde, ahora, cada vez que meto la llave en la cerradura, recuerdo aquel momento en que no pude entrar. Recuerdo la cara de Valeria, las lágrimas de Carmen, la voz quebrada de Oscar y la firmeza de Daniel, pero también recuerdo algo más importante, recuerdo que no nos quedamos callados, recuerdo que defendimos nuestra casa, recuerdo que a nuestra edad todavía teníamos derecho a decir, no, porque una casa no es solo ladrillo, techo y ventanas. Una casa es el lugar donde una mujer guardó las risas de sus hijos, donde un hombre dejó el cansancio de toda una vida de trabajo, donde hubo enfermedades, fiestas, discusiones, reconciliaciones, nacimientos y despedidas, y nadie tiene derecho a borrar eso con una cerradura nueva. Nuestra nuera cambió la cerradura creyendo que cambiar el metal de una puerta bastaba para cambiar la verdad, pero se equivocó, porque la casa nunca fue de ella, y más importante aún, nuestra dignidad tampoco.